Hola, nuestro podcast está conformado por Lady. Alexa. Y Regina. Nosotros vamos a hablar en este podcast sobre los derechos humanos y la cultura de paz, cómo podemos un poquito conocerlos y promocionarlos y haciendo que estos tengan una protección. Primero, pues vamos a aterrizar un poquito más el concepto sobre qué son los derechos humanos, que mi compañera Alexa va a decir un poquito sobre qué son. Bueno, principalmente pues los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas solo por ser humanos y pues son inherentes a la persona y pues ayudan estos a garantizarte que tengas una vida digna y a desarrollarte como persona. Ok, aquí tenemos un poquito de que según lo que son los derechos humanos, mi compañera Regina va a decir un poquito como quién nos lo puede garantizar, Regina. Lo que los tienen que garantizar es el gobierno, ya que están obligados a que estos derechos se hagan conforme a la palabra y que nos garanticen. Ok, ya que sabemos qué son, podremos dar algunos ejemplos de qué derechos humanos tenemos, como vamos a decir algunos, como son la educación, Derecho a la vivienda. Al libre tránsito. a la vida. Estos son algunos de los muchos derechos que existen y dónde los podemos encontrar. En la Constitución y en muchos tratados internacionales. Y también podemos, algunos de estos tratados internacionales pueden ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y la ya conocida la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, en la cual participan la mayoría de los países americanos que existen en la nación, en la que nuestro país, México, está aunada con esta institución. Ahora, ya que sabemos dónde los podemos encontrar y cuáles son y qué son, queremos hablar un poquito de cómo están entre la sociedad, porque a pesar de que ya sabemos que existe el derecho a la vivienda, que existe el derecho a la libertad de expresión, a la alimentación, educación, pues sabemos que las personas sufren ahora, como por ejemplo, ¿me podrían decir alguna situación que ustedes piensen que afecta a los derechos humanos? Pues cuando esas personas que están en situación de calle, que pues ellos no conocen muy bien sus derechos humanos y no pueden como... No sé, no tienen cómo respaldar eso. ¿Tú, Alexa? Pues también a los que al derecho a la educación, o sea, hay niños que pues no tienen ese privilegio, o sea, de que sí, por sí, ya de que lo ven como un privilegio en sí, porque pues para ellos es muy difícil poder tener ese derecho, que se haga cumplirlo. Incluso lo vemos en Nuevo León, que a pesar de que existen algunas becas, no todas son realmente dirigidas para personas que realmente lo necesitan y terminan dejando o abandonando sus estudios por cuestiones de que tienen que trabajar para o realmente existe este criterio de o como o estudio. Entonces, realmente, a pesar de que dicen o el gobierno tiene la obligación de garantizarnos esos derechos humanos, pues muchas veces no se cumplen. Y bueno, como cuáles podrían ser las soluciones. Pues que estas personas se acerquen un poco más, o no que se acerquen, sino que el gobierno pues haga saber que tienen derechos humanos y que tienen que respetar esos derechos humanos y tienen que Pues garantizarlos. Yo creo que también es como más normalizarlo, de que sea algo con que se vea más en las escuelas en sí, de que no sea solamente de que por un tema en específico, sino que sea como en sí, se hable un tema en general y pues así todas las personas desde niños sepan de qué derechos existen y cuáles son los que te garantizan a ti. Exacto, incluso existen organismos como la CNDH que creo que muchas de las personas ni siquiera los conocen o piensan que es muy difícil recurrir a ellos. No saben tal vez ni siquiera su locación, para qué sirve, qué es lo que ellos realmente te garantizan. Entonces hay que informar más que nada a la sociedad sobre qué rol
estas instituciones juegan. Por ejemplo, lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en América, muchas de las personas no conocen ese tipo de documentos, no conocen que hay cumbres o convenciones que te garantizan esos derechos y que México está obligado a acatar las leyes de estas convenciones o de estos tratados. Entonces, más que nada, informar a la población, difundir, y que las instituciones que como la CNDH u otras garanticen estos derechos y hagan un poquito más en territorio a la sociedad para garantizar estos derechos. Y es todo. Gracias. Gracias, chavales.